Grupo 16, nuestro tema es la fricción. Los temas que vamos a tratar a continuación es ¿qué es la fricción y en dónde se presenta? ¿Qué es la fricción? Es cuando hay dos superficies en contacto en donde se produce una fuerza tangencial llamada fuerza de fricción. Se presenta en tornillos de rosca cuadrada, cuñas, chumaceras, fricción en ejes, cojinetes de empuje, fricción en discos, fricción en ruedas y fricción en bandas. Bueno, tenemos la primera fórmula, que es el logaritmo natural de la tensión 2 sobre la tensión 1 es igual al coeficiente de fricción estático por beta, que beta corresponde al ángulo de fricción. Y muy importante tener en cuenta que beta siempre tiene que estar expresado en radianes. Las fórmulas que podemos observar tienen dos aplicaciones fundamentales, las cuales son problemas que involucran bandas planas que pasan sobre tambores cilíndricos fijos, y problemas que involucran cuerdas enrolladas alrededor de un poste o de un cabreste. Otras aplicaciones que tienen estas dos fórmulas se ven involucradas en problemas con frenos de banda y problemas que involucran transmisiones de banda. Una de las sugerencias para la solución de los problemas de fricción en bandas es que estas fórmulas solo deben ser usadas si las bandas, la cuerda o los frenos están a punto de deslizarse. Unas indicaciones que pueden ayudar o pueden facilitar la solución de los problemas de fricciones en banda es la siguiente. Si se desea determinar la tensión 1 o la tensión 2, es mejor utilizar la segunda ecuación. Y si se desea determinar el valor del coeficiente de fricción estático o el ángulo de contacto, es recomendado utilizar esta ecuación. Si la banda, la cuerda o el freno no están deslizándose o tampoco tienden a deslizarse, no se pueden aplicar dichas fórmulas. Bueno, vamos a realizar un ejercicio para ya mostrar en conclusión todos los temas que se explicaron mediante la solución de este problema. Y dice así: un cable de remolque lanzado desde un barco a un muelle se enrolla 2 vueltas completas alrededor de un volardo o noray. La tensión en el cable es de 7500 Newton, que ejerce una fuerza de 150 Newton sobre el extremo libre del cable. Un trabajador del muelle apenas puede evitar que el cable se deslice. Determine a. el coeficiente de fricción entre el cable y el volardo o noray, y B. la tensión en el cable que podría ser resistida por la fuerza de 150 Newton si el cable estuviera enrollado 3 vueltas completas alrededor del volardo o noray. Como el cable está enrollado 2 vueltas completas alrededor del volardo, entonces tenemos que analizar que el ángulo, que siempre se expresa en radianes, pero como son 2 vueltas que está enrollado, entonces sería 2 por 2 pi radianes, ¿sí? Que ese sería el ángulo, y esto equivale a 12.57 radianes. El problema ya nos está dando dos datos, los cuales son las tensiones. Tenemos que la tensión 1 es igual a 150 Newton y tenemos que la tensión 2 es igual a 7500 Newton. Bueno, debido a que el apéndice A nos está pidiendo hallar el coeficiente estático de fricción, y como ya tenemos el resto de variables, la tensión 2
que nos la da el problema, tenemos la tensión 1 que nos la da el problema y tenemos el ángulo que ya analizamos que eran 2 vueltas y por lo tanto lo único que tenemos es que despejar la única incógnita que hay en esta ecuación. Bueno, tenemos entonces la tensión 2 sobre la tensión 1 que ya sabemos que son 150 newton es igual a E elevado al coeficiente de fricción estática que ya sabíamos que era 0.31 y por el ángulo que ya habíamos determinado que es 18.85 radianes. De aquí podemos decir que la tensión 2 sobre la tensión 1 es igual a E elevado. Al realizar el cálculo del exponente obtenemos que nos da 5.86 y ya teniendo este valor podemos también decir que E elevado a la 5.86 nos da un valor de 351.5 y ya nomás quedaría despejar la tensión 2 y con eso obtenemos el valor que nos está pidiendo el problema. Y este valor corresponde a 52.725 newton. Ok, en el apéndice B, entonces lo que nos piden es la tensión en el cable que podría ser resistida por la fuerza de 150 newton si el cable estuviera enrollado 3 vueltas completas alrededor del volardo. Entonces, ahora tenemos que analizar que ya no son 2 vueltas, sino que el ángulo, dice, el apéndice supone que la cuerda está enrollada 3 veces, por lo cual sería 3 por 2pi radianes. Y este valor corresponde a 18.85 radianes. Como ya tenemos el coeficiente de fricción estático, que fue el que hallamos en el apéndice A, el cual era 0,31, ¿sí? Tenemos la tensión 1, que es la que tiene que soportar la nueva tensión, que es 150 newton. Y lo que tenemos que hallar es que la tensión 2. Entonces para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula, que dice que la tensión 2 sobre la tensión 1 es igual a E elevado al coeficiente de fricción estática por el ángulo. Y ok, como ya tenemos el valor de la tensión 1, que es 150 newton, tenemos el valor del coeficiente estático, que fue el que hallamos en el apéndice A, y ya hicimos el análisis del ángulo, que estaba enrollado 3 vueltas la cuerda. Entonces ya lo único que queda es despejar la tensión 2.